Mi madre Isabela desapareció una mañana de abril mientras salía a caminar por el parque cerca de casa. Tardé 3 años en descubrir que no había sido un accidente como todos pensábamos. Lo que encontré después cambió todo lo que creía. Saber sobre el coraje, la bondad y hasta dónde llegaría para proteger a mi familia. Mi nombre es Alejandro y tenía 17 años cuando mi mundo se desplomó. Vivíamos en una casa modesta en las afueras de Valencia, donde los naranjos se extendían hasta perderse en el horizonte y el aroma de azahar llenaba el aire durante los meses de primavera. Mi madre Isabela trabajaba como psicóloga en un centro comunitario y mi padre Roberto era electricista con su propio negocio pequeño. Nuestra rutina familiar era reconfortante y predecible. Cada mañana a las 6:30, mamá se levantaba para hacer ejercicio antes de su jornada en el centro comunitario. Le encantaba caminar por el parque municipal que quedaba a 10 minutos de casa, donde había senderos serpenteantes entre pinos y eucaliptos. Decía que esos momentos de soledad la ayudaban a prepararse mentalmente para atender a sus pacientes durante el día. Papá preparaba desayuno para toda la familia mientras mamá se duchaba y se cambiaba para el trabajo. Yo solía escuchar sus conversaciones matutinas desde mi habitación, hablando sobre sus planes del día y comentando las noticias que escuchaban en la radio. Sus voces siempre sonaban tranquilas y cariñosas, creando una sensación de seguridad que daba por sentada. Los domingos eran especiales en nuestra casa. Mamá cocinaba paella valenciana en la cocina que daba al patio trasero, donde papá había construido una pérgola cubierta de bugambillas. Comíamos juntos mientras hablábamos de todo: mis estudios de bachillerato, los casos que mamá atendía en el centro comunitario, los proyectos eléctricos en los que papá estaba trabajando. Isabela siempre nos escuchaba con esa atención completa que la convertía en una psicóloga tan efectiva. Mi madre era una mujer compasiva, pero también muy práctica. Estatura media, cabello castaño claro que llevaba siempre recogido en un moño elegante, y ojos azules que transmitían calma, incluso en las situaciones más difíciles. Trabajaba con familias en crisis y personas que habían sufrido traumas, y tenía una reputación excelente entre sus colegas por su dedicación y efectividad. Papá y ella se habían conocido en la universidad cuando ambos estudiaban sus respectivas carreras. Se habían casado jóvenes y me habían tenido cuando Isabela tenía 25 años. Su relación era sólida y estable, con el tipo de confianza mutua que solo desarrollan las parejas que han enfrentado juntas los desafíos de la vida. Nunca los vi tener discusiones serias, solo esas diferencias menores que todas las parejas manejan. Valencia era una ciudad que amábamos profundamente. Los fines de semana paseábamos por el casco histórico, visitábamos el mercado central para comprar ingredientes frescos, y a veces íbamos a la playa para disfrutar del sol mediterráneo. Isabela conocía muchas familias del barrio a través de su trabajo, y siempre se detenía a saludar y preguntar por el bienestar de todos cuando salíamos juntos. Económicamente, vivíamos cómodamente sin lujos excesivos. El trabajo de papá era estable y bien remunerado, y mamá había comenzado a tomar casos privados los fines de semana para ahorrar dinero para mis estudios universitarios. Quería estudiar medicina, y ella estaba determinada a darme esa oportunidad, aunque significara trabajar horas adicionales. Los problemas comenzaron durante el invierno anterior a la desaparición de mamá. Al principio fueron cambios tan sutiles que ni papá ni yo les prestamos atención real. Isabela empezó a llegar tarde del centro comunitario con más frecuencia de lo normal. Cuando preguntábamos por qué, nos explicaba que había tenido emergencias con pacientes o que se había quedado tarde completando papeleo atrasado. Sus explicaciones siempre sonaban lógicas y profesionales. Después comenzó a recibir llamadas telefónicas a horas extrañas. El teléfono sonaba muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, y cuando yo contestaba, la persona del otro lado colgaba inmediatamente sin decir palabra. Cuando mamá estaba en casa y sonaba el teléfono, se apresuraba a contestar con una urgencia que no había mostrado antes. Sus conversaciones eran breves y hablaba en voz muy baja. Papá comenzó a notar que Isabela parecía preocupada por algo que no quería compartir con nosotros. Por las noches la encontraba despierta en la cocina,
mirando por la ventana hacia el patio trasero con expresión pensativa. Cuando él le preguntaba qué le preocupaba, ella le decía que tenía casos difíciles en el trabajo que la mantenían desvelada. Había empezado a trabajar con víctimas de violencia doméstica, y eso la afectaba emocionalmente. Una tarde encontré a mamá llorando en su habitación, mientras revisaba algunos documentos de trabajo. Cuando le pregunté qué le pasaba, me abrazó fuerte y me dijo que a veces su trabajo la confrontaba con realidades muy duras sobre el sufrimiento humano. Me explicó que había casos que la afectaban más que otros, especialmente cuando involucraban a familias con hijos de mi edad. Le aseguré que podía hablar conmigo sobre cualquier cosa, pero ella solo sonrió y me dijo que pronto todo estaría mejor. Las llamadas telefónicas misteriosas se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Comenzaron a llegar durante la cena o mientras veíamos televisión en familia, interrumpiendo nuestros momentos juntos. Mamá siempre se excusaba para contestar en privado, y sus conversaciones parecían cada vez más tensas. Yo alcanzaba a escuchar palabras sueltas como ayuda, peligro y protección. Cuando le preguntábamos al respecto, nos decía que eran consultas, profesionales urgentes. Isabela comenzó a salir sola los sábados por la tarde, algo que nunca había hecho en todos los años que podía recordar. Decía que tenía que visitar a pacientes privadas en sus hogares o que necesitaba investigar recursos comunitarios para casos especiales. Cuando papá ofrecía acompañarla, ella insistía en ir sola explicando que los asuntos de sus pacientes requerían confidencialidad absoluta. Sus ausencias se hacían más largas cada semana. El comportamiento de mamá durante las cenas familiares también cambió notablemente. Antes siempre había sido conversadora y curiosa sobre nuestras actividades diarias. Ahora se quedaba callada y distraída, como si su mente estuviera procesando problemas complicados que no podía compartir con nosotros. Cuando papá o yo le hacíamos preguntas directas, tardaba en responder como si tuviera que hacer un esfuerzo para volver al presente. Una noche escuché a mis padres hablando en voz baja en su habitación después de que pensaban que me había dormido. Papá le preguntaba a mamá si estaba en algún tipo de problema que requiriera ayuda externa. Ella le aseguró que no estaba en peligro personal, pero que tenía casos de trabajo que requerían atención especial fuera de las horas normales. Le pidió que confiara en ella y que entendiera que algunas situaciones profesionales no podía discutir ni siquiera con su familia. Los últimos meses antes de su desaparición, Isabela parecía vivir en estado de alerta constante. Revisaba las cerraduras de las puertas y ventanas antes de acostarse, algo que nunca había hecho en nuestra casa segura. Cuando salíamos juntos, miraba constantemente por encima del hombro, como si esperara ver a alguien específico. Sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba que no la estábamos observando. La mañana de su desaparición, mamá se comportó de manera especialmente emotiva. Se levantó más temprano de lo habitual y pasó mucho tiempo arreglándose en el baño. Cuando bajó a desayunar, me abrazó más tiempo que de costumbre y me dijo que estaba muy orgullosa del joven en que me había convertido. Le respondí que la amaba mucho, y ella me dijo que nunca olvidara eso sin importar lo que pudiera pasar en el futuro. Después del desayuno, mamá se cambió para su caminata matutina en el parque. Pero en lugar de ponerse sus zapatillas deportivas habituales, escogió unas botas de caminata nuevas que había comprado recientemente. También llevó una mochila pequeña, explicando que había decidido hacer una ruta más larga por los senderos del bosque municipal y quería llevar agua extra y algunos bocadillos. Salió de casa a las 7 de la mañana como siempre, despidiéndose desde la puerta mientras papá y yo terminábamos el desayuno. La vimos caminar por la calle en dirección al parque municipal, donde solía hacer ejercicio todas las mañanas desde hacía años. Esa fue la última vez que vimos a Isabela. Cuando no regresó para el almuerzo, supimos inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Las primeras horas después de que mamá no regresara fueron una mezcla confusa de esperanza desesperada y terror creciente. Papá llamó inmediatamente al centro comunitario donde trabajaba, pensando que tal vez había ido directamente al trabajo después de su caminata matutina. Le dijeron que Isabela no tenía citas programadas ese día y que no la habían visto. Llamamos a sus colegas, sus hermanas que vivían en Madrid,
y a todos los contactos de su agenda telefónica. Cuando llegó la noche y mamá seguía sin aparecer, papá contactó a la policía local. Los oficiales llegaron a nuestra casa y tomaron un reporte detallado, pero no parecían particularmente alarmados por la situación. Nos explicaron que los adultos tenían derecho legal a desaparecer voluntariamente si así lo deseaban, y que tendríamos que esperar 48 horas antes de que pudieran clasificar oficialmente el caso como persona desaparecida. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. No pude cerrar los ojos, quedándome despierto escuchando cada sonido de la casa y esperando escuchar las llaves de mamá en la puerta principal. Papá tampoco durmió nada. Lo escuché caminando por toda la casa durante la madrugada, saliendo al patio para llamar el nombre de Isabela hacia el bosque cercano. Sus gritos desesperados se perdían en la oscuridad sin obtener respuesta. Los días siguientes fueron una pesadilla de búsquedas organizadas y llamadas telefónicas que no llevaban a ninguna parte. Los vecinos del barrio formaron grupos de búsqueda voluntarios y peinamos cada centímetro del parque municipal y los bosques circundantes. Encontramos algunos de sus objetos personales cerca de uno de los senderos menos transitados, pero no había señales de lo que le había ocurrido después. Era como si hubiera desaparecido en el aire. La policía finalmente abrió una investigación oficial después de las primeras 48 horas, pero sus esfuerzos parecían rutinarios y poco comprometidos. Tomaron fotografías de la escena, hicieron algunas preguntas básicas y completaron formularios oficiales, pero no transmitían la urgencia que la situación requería. Nos trataban como una estadística más en lugar de una familia desesperada que necesitaba respuestas inmediatas. Los primeros meses después de la desaparición fueron devastadores para papá y para mí de maneras diferentes. Papá perdió peso drásticamente y desarrolló insomnio crónico. Se levantaba antes del amanecer para buscar a mamá en diferentes áreas de la ciudad antes de ir al trabajo, y regresaba a buscarla después de terminar sus proyectos eléctricos. Sus ojos perdieron la vitalidad que siempre habían tenido y su risa desapareció completamente de la casa. Yo intenté mantener mis rutinas escolares para conservar algún sentido de normalidad, pero era imposible concentrarme en mis estudios cuando mi mente no podía dejar de imaginar qué le había pasado a mamá. Mis calificaciones cayeron significativamente y los profesores comenzaron a expresar preocupación por mi estado emocional. El consejero estudiantil me citó repetidamente, pero ninguna conversación podía llenar el vacío que Isabela había dejado en nuestras vidas. Las noches eran especialmente difíciles de soportar. La casa se sentía demasiado grande y silenciosa sin la presencia cálida y tranquilizadora de mamá. Su silla vacía en la mesa del comedor se convirtió en un recordatorio constante de nuestra pérdida. Papá y yo comíamos en silencio, cada uno perdido en pensamientos dolorosos que no sabíamos cómo compartir entre nosotros. Traté de hablar con papá sobre las posibilidades de lo que podría haber ocurrido, pero él se negaba categóricamente a considerar cualquier escenario que no fuera que mamá regresaría a casa sana y salva. Insistía en que había tenido un accidente en el bosque y que los equipos de búsqueda simplemente no habían encontrado el lugar correcto todavía. Su negación era su mecanismo de defensa contra un dolor que amenazaba con destruirlo completamente. Después de 6 meses sin noticias ni avances en la investigación oficial, tomé la decisión de que tenía que hacer algo más activo que simplemente esperar. No podía seguir viendo a papá destruirse lentamente día tras día mientras la policía no mostraba resultados tangibles. Tenía que encontrar respuestas por mi cuenta, aunque eso significara descubrir verdades que tal vez preferiría no conocer. Esa determinación se convirtió en la fuerza que me sostendría durante los siguientes 2 años y medio de búsqueda incansable. Revenge Planning, mi investigación personal, comenzó de manera sistemática, revisando cada documento y papel en la oficina de mamá mientras papá estaba trabajando. Necesitaba entender qué había estado pasando en la vida profesional de Isabela antes de su desaparición. Sabía que había estado preocupada por algo relacionado con su trabajo y estaba determinado a descubrir exactamente qué era, sin importar cuánto tiempo me tomara. Los primeros meses de búsqueda no revelaron nada, obviamente sospechoso. Sus archivos de pacientes estaban organizados profesionalmente, sus facturas estaban al día,
y no había correspondencia extraña ni números telefónicos misteriosos escritos en lugares inusuales. Pero continué buscando meticulosamente porque sabía que tenía que haber alguna pista. La Isabela que yo conocía no desaparecía sin razón, y su comportamiento alterado en los meses anteriores había sido completamente real. El descubrimiento crucial llegó cuando decidí examinar más detalladamente los extractos bancarios de los últimos 18 meses. Al principio todo parecía completamente normal, pero cuando organicé los documentos cronológicamente, noté un patrón inquietante. Durante los 8 meses anteriores a su desaparición, mamá había estado retirando pequeñas cantidades de dinero en efectivo con frecuencia inusual. No eran sumas grandes individualmente, pero acumuladas representaban la mayoría de sus ahorros personales. Los retiros siempre se realizaban en el mismo cajero automático, ubicado en una zona industrial de Valencia que estaba lejos tanto de nuestra casa como del centro comunitario donde trabajaba. No había explicación lógica para que mamá fuera regularmente hasta esa área solo para retirar dinero. Cuando correlacioné las fechas y horarios de los retiros con mi memoria, me di cuenta de que muchos coincidían con esas tardes de sábado cuando decía que tenía que hacer visitas domiciliarias a pacientes. Decidí investigar personalmente esa zona industrial para entender por qué mamá había estado yendo allí regularmente. Era un área que no conocía bien, llena de almacenes, talleres mecánicos y edificios que parecían parcialmente abandonados. El cajero automático estaba ubicado frente a una tienda de conveniencia que permanecía abierta durante toda la noche. Hablé con el empleado de turno nocturno y le mostré una fotografía reciente de mamá. El empleado, un hombre de mediana edad llamado Miguel, reconoció inmediatamente a Isabela. Me contó que ella había sido cliente regular durante varios meses. Siempre parecía nerviosa y preocupada, y normalmente compraba solo agua embotellada antes de irse rápidamente. Miguel recordaba específicamente que una vez ella había estado llorando mientras esperaba para pagar, y que había recibido una llamada telefónica que la había alterado visiblemente. Miguel me dio información muy valiosa. Me dijo que había observado a mamá conversando con una mujer mayor en el estacionamiento en múltiples ocasiones. La mujer parecía estar en situación desesperada y hablaba con mamá en voz muy baja, como si estuviera pidiendo ayuda urgente. Miguel había asumido que tal vez era una paciente del centro comunitario que había reconocido a Isabela, pero algo en sus interacciones le había parecido fuera de lo normal. Pasé las siguientes semanas visitando regularmente esa zona industrial, tratando de localizar a la mujer que Miguel había descrito. Hablé con otros comerciantes y trabajadores del área, y gradualmente construí una imagen más clara de lo que había estado ocurriendo. Varios me dijeron que habían notado mujeres que parecían asustadas y desorientadas cerca de algunos almacenes que supuestamente estaban vacíos, especialmente durante las horas de la tarde. Mi avance más importante llegó cuando conocí a Esperanza, una mujer de aproximadamente 50 años que trabajaba limpiando oficinas en varios edificios del área industrial. Esperanza había conocido personalmente a mamá, y cuando le mostré su fotografía, inmediatamente comenzó a llorar. Me explicó que Isabela había sido la única persona que había tratado de ayudarla durante meses de sufrimiento, que había sido demasiado aterrorizada para reportar a las autoridades. Esperanza me reveló que había sido víctima de una red de explotación laboral y tráfico humano. La habían engañado con promesas de trabajo bien remunerado en una fábrica textil legítima, pero cuando llegó al lugar especificado, la habían forzado a trabajar en condiciones terribles sin recibir ningún pago. La mantenían prisionera en un almacén junto con otras mujeres, todas demasiado aterrorizadas para buscar ayuda o intentar escapar. Esperanza había logrado huir durante un traslado de ubicación, pero sabía que muchas otras mujeres continuaban atrapadas en el sistema. Isabela había conocido a Esperanza por casualidad en esa zona industrial y había reconocido inmediatamente los signos de abuso y trauma. Como psicóloga, había entendido la situación de Esperanza y había comenzado a ayudarla con dinero, para comida y alojamiento seguro, pero también había estado investigando toda la operación criminal. Isabela había estado documentando meticulosamente todo lo que Esperanza le contaba sobre la red de tráfico humano. Había comenzado a tomar fotografías de los almacenes donde mantenían a las mujeres prisioneras
y había estado recopilando evidencia para presentar a las autoridades federales. Esperanza creía firmemente que los líderes de la red criminal se habían dado cuenta de las investigaciones de mamá y la habían secuestrado para silenciarla antes de que pudiera exponerlos. La última conversación entre Esperanza y mamá había ocurrido solo 3 días antes de la desaparición. Isabela le había dicho que había descubierto información crucial sobre los líderes de la organización criminal y sus conexiones con funcionarios corruptos locales. Mamá había planeado contactar directamente a agentes federales esa misma semana con toda la evidencia que había recopilado cuidadosamente. Esperanza estaba completamente segura de que los criminales habían actuado para eliminar la amenaza que mamá representaba. Con esta información devastadora, finalmente comprendí lo que realmente le había ocurrido a mi madre. No había desaparecido voluntariamente, ni había sufrido un accidente en el bosque como habíamos creído. Había sido víctima de su propia compasión y valentía, y al tratar de ayudar a mujeres vulnerables, había puesto su propia vida en peligro mortal. Ahora tenía que encontrar una manera de rescatarla y asegurar que los responsables pagaran completamente por sus crímenes. The Revenge Con. La información que Esperanza me había proporcionado, comencé a planear cuidadosa y meticulosamente mi siguiente curso de acción. Sabía que no podía acercarme directamente a la policía local sin evidencia más concreta, especialmente considerando lo poco efectivos que habían sido durante los primeros meses de la desaparición de mamá. Necesitaba encontrar pruebas definitivas de la ubicación donde tenían a las mujeres y evidencia irrefutable de quiénes eran los responsables de toda la operación. Esperanza me ayudó a identificar el almacén específico donde había estado prisionera antes de lograr escapar. Estaba ubicado en una sección particularmente aislada de la zona industrial, rodeado por otros edificios aparentemente abandonados que proporcionaban cobertura perfecta para actividades ilegales. Durante varias noches consecutivas, observé el lugar desde una distancia segura, usando binoculares que había pedido prestados de un vecino que era aficionado a la observación de aves. Pude confirmar que había actividad regular y sospechosa en el edificio que supuestamente estaba vacío. Camiones pequeños llegaban y partían en horarios específicos durante la noche, y había hombres que parecían estar haciendo guardias regulares alrededor del perímetro. Era exactamente el tipo de operación que Esperanza había descrito, y estaba convencido de que mamá estaba siendo mantenida prisionera en algún lugar de esas instalaciones. Mi plan requería paciencia extrema y ejecución precisa. Primero necesitaba documentar exhaustivamente todo lo que estaba observando, para construir un caso legal sólido contra los responsables. Compré una cámara digital de segunda mano con el dinero que había ahorrado de mi trabajo de fin de semana en un supermercado local. Durante 4 semanas consecutivas, fotografié meticulosamente todos los vehículos que entraban y salían del almacén, anotando las placas de matrícula y los horarios exactos de cada movimiento. El siguiente paso era considerablemente más arriesgado, pero absolutamente necesario. Necesitaba acercarme lo suficiente al edificio para observar qué estaba ocurriendo en el interior y, con Esperanza, confirmar si mamá estaba siendo mantenida allí. Una noche particularmente oscura y nublada, me aproximé cautelosamente al almacén y encontré una ventana alta que me permitía ver parcialmente el interior del edificio. Lo que observé me llenó simultáneamente de horror absoluto y determinación férrea. Había aproximadamente 25 mujeres trabajando en máquinas de coser industriales en condiciones completamente deplorables. El lugar estaba mal ventilado, hacía un calor sofocante, y las mujeres parecían físicamente exhaustas y desnutridas. Había guardias armados vigilándolas constantemente, y pude ver que todas las puertas estaban aseguradas con candados pesados desde el exterior. Durante 5 noches de observación cuidadosa, logré identificar a los 3 líderes principales de la operación criminal. Había un hombre que parecía ser el supervisor general, y reconocí a otro como propietario de una tienda de ropa en el centro de Valencia que supuestamente vendía productos importados. Ahora entendía que estaba vendiendo ropa manufacturada por trabajo esclavo en su propio almacén clandestino. La confirmación de que mamá estaba allí llegó durante mi 6ª noche de vigilancia. La vi trabajando junto a las otras mujeres, pero era obvio que estaba en peores condiciones físicas que cuando había desaparecido.
Había perdido peso significativo. Su cabello estaba descuidado y sus movimientos parecían lentos y dolorosos. Pero estaba viva, y verla me llenó de una mezcla poderosa de alivio profundo y furia que nunca había experimentado antes en mi vida. Ahora tenía que decidir cómo proceder de la manera más efectiva posible. Sabía que necesitaba ayuda profesional, competente, pero también sabía que tenía que actuar rápidamente antes de que los criminales decidieran mover a las mujeres a otra ubicación. Decidí contactar directamente a un periodista de investigación del periódico regional, en lugar de las autoridades locales que habían demostrado ser ineficaces. Conocía el trabajo de una reportera llamada Patricia, que había escrito artículos extensos sobre corrupción gubernamental y crimen organizado en la región valenciana. Pensé que podría estar interesada en una historia de esta magnitud e importancia social. Patricia se mostró inmediatamente fascinada cuando le expliqué todo lo que había descubierto, y me dijo que había estado investigando rumores sobre tráfico humano en la región, pero nunca había podido encontrar evidencia concreta tan detallada. Las fotografías y información que había recopilado meticulosamente durante semanas eran exactamente lo que Patricia necesitaba para escribir una historia que las autoridades no podrían ignorar o minimizar. Trabajamos intensivamente juntos durante una semana completa para documentar cada aspecto de la operación criminal. Patricia contactó a sus fuentes en agencias gubernamentales, estatales y federales, evitando deliberadamente las autoridades locales que habían mostrado tan poco interés en encontrar a mamá. Patricia también se puso en contacto con organizaciones especializadas que trabajaban contra el tráfico humano y la explotación laboral, asegurándose de que hubiera expertos disponibles para proporcionar atención y apoyo a las víctimas inmediatamente después de que fueran rescatadas. Su red de contactos profesionales fue crucial para organizar una respuesta coordinada y efectiva. El día del rescate coordinamos nuestros esfuerzos con precisión casi militar. Patricia había organizado que agentes federales especializados llegaran al almacén exactamente a las 5:30 de la mañana, cuando nuestras observaciones habían confirmado que había el menor número de guardias presentes. Yo estaría observando desde mi posición habitual para documentar toda la operación y asegurarme de que ninguno de los líderes criminales lograra escapar. La operación de rescate se desarrolló de manera absolutamente perfecta. Los agentes federales rodearon completamente el edificio y arrestaron a los 3 líderes principales antes de que pudieran reaccionar o resistir. Las 25 mujeres, incluyendo a mamá, fueron sacadas inmediatamente del almacén y transportadas directamente a instalaciones médicas para recibir atención urgente. Corrí hacia mamá en el momento exacto en que salió del edificio, y nuestro reencuentro fue el momento más emotivo y significativo de toda mi vida. Mamá me abrazó con una fuerza física que no sabía que le quedaba después de meses de cautiverio y trabajo forzado. Me susurró al oído que había pensado en papá y en mí todos los días sin excepción, y que la esperanza de volver a vernos había sido lo único que la había mantenido con fuerzas para sobrevivir. Le aseguré que nunca habíamos dejado de buscarla y que siempre habíamos sabido que la encontraríamos eventualmente. Los arrestos fueron solamente el comienzo de nuestra venganza contra toda la red criminal. Patricia publicó una serie extensa de artículos que expusieron completamente la operación de tráfico humano, nombrando no solamente a los líderes directos, sino también a los cómplices en el gobierno local, que habían permitido que la operación continuara durante años. Su investigación reveló que la red había estado operando durante más de 5 años, explotando a cientos de mujeres vulnerables en múltiples ubicaciones. Las consecuencias legales fueron severas y completamente satisfactorias. Los 3 líderes principales recibieron sentencias de prisión de más de 25 años cada uno. El oficial de policía que había manejado negligentemente la investigación inicial de la desaparición de mamá fue destituido de su cargo y también enfrentó cargos criminales por negligencia y posible complicidad. Varios funcionarios municipales fueron investigados exhaustivamente y algunos perdieron sus posiciones. Pero la venganza más significativa y satisfactoria fue presenciar cómo la exposición mediática de esta red llevó al descubrimiento y desmantelamiento de operaciones similares en toda la región. Nuestra tragedia familiar se había convertido en el catalizador para exponer un sistema completo de explotación
que había dañado a innumerables familias durante años. Mamá había logrado finalmente su objetivo original de proteger a mujeres vulnerables, aunque había pagado un precio personal terrible por su valentía. Epílogo. La recuperación física y emocional de mamá fue un proceso lento pero constante. Los meses de cautiverio y trabajo forzado habían dejado marcas profundas tanto físicas como psicológicas. Pero el amor incondicional de nuestra familia y el apoyo de profesionales especializados en trauma la ayudaron a sanar gradualmente. Papá nunca se separó de su lado durante las primeras semanas críticas, y yo reorganicé completamente mi horario universitario para pasar tanto tiempo como fuera posible acompañándola. Los primeros meses después del rescate fueron desafiantes, de maneras que no habíamos anticipado completamente. Mamá sufría de pesadillas frecuentes y severas, y tenía dificultades extremas para estar sola incluso en la seguridad de nuestra propia casa. Había desarrollado hipervigilancia constante, que la hacía reaccionar violentamente ante cualquier ruido inesperado o movimiento súbito. Requirió terapia intensiva especializada para procesar el trauma complejo de su experiencia. Pero gradualmente, comenzamos a ver reaparecer destellos reconfortantes de la Isabela de antes. Su risa característica regresó primero en pequeños momentos íntimos, generalmente cuando estábamos los tres juntos realizando actividades simples como ver películas o preparar comidas especiales. Su fuerza interior natural, la misma cualidad que la había llevado a ayudar a Esperanza inicialmente, también la ayudó a enfrentar su propia recuperación con determinación admirable. 18 meses después del rescate, mamá tomó la decisión de convertir su experiencia traumática en algo constructivo y significativo. Se convirtió en defensora activa de los derechos de las víctimas de tráfico humano, trabajando directamente con organizaciones que ayudaban a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Su trabajo le proporcionaba un sentido renovado de propósito y la ayudaba a procesar su propio trauma mientras ayudaba simultáneamente a otras sobrevivientes. Papá también había sido transformado profundamente por toda esta experiencia traumática. Los meses de búsqueda desesperada lo habían envejecido visiblemente, pero también lo habían hecho más expresivo emocionalmente de lo que había sido nunca antes. Ahora nos decía que nos amaba todos los días sin excepción y había aprendido a valorar profundamente cada momento que pasábamos juntos como familia. Su gratitud por tener a mamá de vuelta era evidente en cada pequeño gesto de cuidado y atención hacia ella. Para mí, personalmente, toda esta experiencia había sido una educación acelerada e intensa sobre la maldad real que existe en el mundo, pero también sobre la resistencia extraordinaria del amor familiar y la importancia fundamental de luchar activamente por la justicia. Había aprendido que a veces las autoridades oficiales fallan completamente y que los ciudadanos comunes tienen la responsabilidad de tomar acción para proteger a los más vulnerables de la sociedad. Esta lección transformadora influyó directamente en mi decisión de cambiar mis estudios de medicina a Derecho con especialización en Derechos Humanos. Quería dedicar mi carrera profesional a combatir el tipo de injusticias que había visto de primera mano y asegurar que otras familias no tuvieran que pasar por lo que nosotros habíamos experimentado. Nuestra casa se convirtió gradualmente en un lugar de reunión para otras familias que habían sido afectadas por la red de explotación que habíamos ayudado a desmantelar. Mamá organizaba grupos de apoyo regulares en nuestra sala de estar, y papá frecuentemente ayudaba a los esposos y padres de otras víctimas con trabajos eléctricos gratuitos. Nuestra tragedia personal había creado una comunidad sólida de personas comprometidas con apoyarse mutuamente en el proceso de recuperación. Patricia continuó siendo una amiga cercana y valiosa de nuestra familia. Su serie de artículos sobre la red de tráfico humano había ganado múltiples premios de periodismo de investigación, pero más importante para nosotros, había llevado a reformas legislativas significativas que fortalecieron las protecciones legales para las víctimas de tráfico humano en toda España. Su trabajo demostró el poder transformador del periodismo responsable para crear cambio social real y duradero. Esperanza también se había convertido en parte integral de nuestra familia extendida. Mamá la había ayudado a encontrar empleo legítimo y vivienda segura y estable,
y Esperanza visitaba regularmente para compartir comidas y conversaciones sobre su propia recuperación. Su amistad con mamá había comenzado en circunstancias absolutamente terribles, pero se había transformado en algo hermoso y profundamente significativo. 4 años después del rescate, nuestra familia había encontrado una nueva normalidad que incorporaba las lecciones aprendidas de nuestra experiencia traumática. Mamá había regresado al trabajo como psicóloga, aunque ahora se especializaba en atender específicamente a víctimas de violencia y explotación. Papá había expandido su negocio eléctrico y empleaba a varios técnicos, incluyendo a algunos hombres cuyas esposas habían sido víctimas de redes de explotación similares. Yo estaba completando mis estudios de Derecho y había sido aceptado en un programa de posgrado especializado en derechos humanos internacionales. Mi experiencia buscando a mamá me había enseñado que la justicia verdadera a veces requiere que las personas comunes se conviertan en investigadores, defensores y luchadores incansables. Quería hacer de esa lección fundamental la base de toda mi carrera profesional. El parque donde mamá solía caminar se había convertido en un lugar especial de reflexión y renovación para toda nuestra familia. Habíamos plantado un naranjo joven cerca del sendero donde habían encontrado sus pertenencias, no como un memorial, sino como un símbolo poderoso de crecimiento, renovación y esperanza. Mamá había comenzado a caminar nuevamente por esos senderos familiares, aunque ahora siempre llevaba un teléfono móvil y nunca iba completamente sola. La experiencia completa nos había enseñado que el amor familiar auténtico puede sobrevivir y superar incluso las pruebas más extremas y traumáticas, pero también que ese amor debe traducirse en acción decidida cuando las personas que amamos están en peligro real. Habíamos aprendido que la justicia verdadera no siempre llega automáticamente, pero que las personas comunes pueden lograr cosas extraordinarias cuando están motivadas por el amor profundo y la determinación inquebrantable de proteger a otros. Hoy, cuando reflexiono sobre esos 3 años de búsqueda, dolor y finalmente justicia, me siento profundamente orgulloso de lo que logramos como familia unida. No solamente rescatamos a mamá de una situación desesperada, sino que ayudamos a desmantelar un sistema criminal que había causado sufrimiento a muchas otras familias inocentes. Nuestra venganza había sido completa no solamente porque castigamos severamente a los responsables directos, sino porque transformamos nuestro dolor personal en una fuerza poderosa para el bien que continuaría ayudando a otras víctimas durante muchos años por venir.